En este vídeo aprenderás a trabajar con curvas dentro de Matchbox. Otro objeto muy útil, tanto para pintar como para esculpir, son las curvas de Matchbox. Estas curvas están diseñadas para utilizarlas como guía y trabajar con precisión a la hora de esculpir o pintar. Tienes dos tipos de curvas 2D y curvas 3D. Las curvas 2D se dibujan sobre la pantalla y quedan fijas, de tal modo que el objeto sobre el que estás trabajando queda separado e independiente de la curva. Al navegar por la interface o mover la geometría, estas curvas permanecerán en un plano asociado a la vista. Las curvas 3D se dibujan sobre la superficie de la geometría y permanecen pegadas a esa superficie cuando la mueves o navegas por el espacio 3D de la escena. Dentro de las curvas 2D tienes las que puedes crear desde el menú Create. Aquí tienes cuatro tipos de curvas: círculo, golden spiral, square y straight line. Selecciona cualquiera de las cuatro. Lo que te voy a explicar se puede aplicar a cualquiera de ellas. Una vez creadas, estas curvas permanecen fijas en la pantalla, pero eso no significa que no puedas hacer nada con ellas. Tienes varias opciones para modificar estas curvas. Una sería la posibilidad de mover, rotar y o escalar la curva. Para poder hacer esto tienes que ir a Object List, seleccionar la curva y después hacer clic y arrastrar con uno de los tres botones del ratón mientras mantienes pulsada la tecla C. Con el botón izquierdo del ratón más la tecla C puedes rotar la curva. Con el botón central más la tecla C puedes moverla en el plano de la pantalla. Y con el botón derecho más la tecla C puedes escalar la curva. Es igual que hacías con stencils, solo que con curvas, en lugar de utilizar la tecla S, utilizarás la tecla C. Una vez hayas terminado de modificar la curva, colocas la geometría donde te interese y, con la curva seleccionada en Object List, seleccionas la herramienta con la que quieres esculpir o pintar. Para este ejemplo voy a subir hasta el nivel de subdivisión 5 en la geometría y voy a seleccionar una herramienta de escultura. Notarás que al acercarte a la curva, la herramienta dará un salto y se pegará a la curva. En ese momento puedes trabajar con la herramienta seleccionada procurando seguir la curva. Si no te alejas demasiado, como aquí, la herramienta permanecerá pegada a la curva. Recuerda que para que todo funcione correctamente tienes que tener seleccionada la curva en Object List y en los parámetros de la herramienta tienes que tener marcado el checkbox Snap to Curve. El parámetro distancia dentro del grupo Snap to Curve determina desde dónde se produce el salto a la curva. Cuanta menos distancia, más tendrás que acercarte a la curva para que haga snap. Y cuanto mayor sea esta distancia, antes se producirá el salto. Si haces clic con el botón derecho sobre una curva, aparecerá su propio menú contextual. Dentro de este menú puedes ocultar, desocultar, seleccionar, deseleccionar, cerrar la curva, duplicar, eliminar, etc. Una opción interesante es Stroke on Curve, que sería como pasar la herramienta por toda la curva con intensidad y movimiento constante. Ten en cuenta que el resultado de este stroke dependerá de la herramienta seleccionada y de los ajustes que tengas en esa herramienta. Si con esta herramienta cambio el tamaño del pincel y hago otra vez Stroke on Curve, obtendré un resultado diferente al anterior. Otra forma de modificar o editar las curvas 2D es con tres de las herramientas que puedes encontrar en la bandeja Curve Tools: Grab Curve, Smooth Curve e Erase Curve. Con la herramienta Grab Curve puedes editar la forma de la curva, pero antes déjame que cambie el tamaño del pincel, así mejor. Fíjate cómo estoy editando la forma de la curva simplemente haciendo clic y arrastrando sobre la curva. Una vez hechos estos cambios, puedo utilizar la herramienta Smooth para suavizar la forma de la curva. Igual que antes, simplemente haciendo clic y arrastrando. Fíjate cómo se suavizan estos picos que he creado con la herramienta Grab. Sería como la herramienta Smooth de escultura, pero en este caso para curvas. Estas herramientas de curvas también tienen parámetros como por ejemplo Strength, con el que puedes hacer que el suavizado sea más o menos pronunciado. Para terminar con estas tres herramientas vamos a ver la herramienta Erase, con la que puedes borrar fragmentos de curva. Sencillo, si haces clic y arrastras, borrarás las partes de la curva por las que pases con el pincel. Y por supuesto, si quieres hacerlo, puedes borrar la curva entera. Fíjate que también desaparecerá de la ventana Object List. Estas tres herramientas que hemos visto también funcionan con las curvas 3D. Estas curvas 3D no quedan fijas en la pantalla, sino que se quedan pegadas al modelo. Para crearlas utilizarás la herramienta Create Curve dentro de la bandeja Curve Tools. Con la herramienta seleccionada, haz clic y arrastra sobre la superficie de la geometría. Al hacerlo crearás una curva 3D asociada a esa geometría. Termino de crear la curva, aquí está. Si ahora orbito con la cámara, como puedes ver, la curva está perfectamente pegada a la superficie de la geometría. Con la misma herramienta con la que hemos creado esta curva 3D,
También puedes crear curvas 2D si haces clic y arrastras en un área vacía del viewport. Por ejemplo aquí, si haces clic y arrastras en un área en la que no hay geometría, lo que creas es una curva 2D en lugar de la curva 3D que hemos creado antes, haciendo clic y arrastrando sobre el modelo. Por lo tanto, recuerda, con esta misma herramienta, si haces clic sobre una geometría obtienes una curva 3D y si haces clic sobre un área vacía obtienes una curva 2D. Una vez creada la curva 2D o 3D, puedes editarla con las herramientas que ya hemos visto, Grab Curve, Smooth Curve e Erase Curve de la bandeja Curve Tools. Estas herramientas te recuerdo que funcionan sobre cualquier tipo de curva 2D o 3D. Fíjate cómo al editar la curva 3D, esta se mantiene pegada a la superficie del objeto, mientras que la curva 2D se mantendrá pegada a la pantalla. Voy a borrar un poco de la curva 3D. Ok, así puede estar bien. Una vez que termines de editar la curva 3D, si es que es necesario, puedes utilizarla como guía para esculpir o pintar exactamente igual que hacías con las curvas 2D. Seleccionas la curva, seleccionas la herramienta y te acercas a la curva con el pincel. Cuando estés a la distancia marcada, la herramienta se pegará a la curva. A partir de ahí puedes trabajar con la herramienta siguiendo el contorno de la curva. Ahora puedo hacer lo mismo con la curva 2D, solo tienes que seleccionarla. Puedes cambiar de una curva a otra cuando te interese. En realidad la única diferencia es que las 2D están pegadas a la pantalla y las 3D están pegadas al objeto. Por lo tanto, con las curvas 3D también puedes hacer clic con el botón derecho del ratón para que aparezca el menú contextual de curvas y por supuesto también puedes hacer Stroke on Curve. Cuando termines de trabajar con una curva puedes ocultarla si vas a trabajar con ella más adelante o bien puedes eliminarla haciendo clic con el botón derecho y a continuación clic en Delete Curve. Voy a borrar también esta otra curva 2D y vamos a seguir adelante. Nos quedan un par de herramientas más. Esas dos herramientas que nos quedan por ver son Curve Loop y Border Curve. Vamos a empezar con Border Curve. Con esta herramienta puedes crear una curva 3D en el borde de la superficie de una geometría, seleccionando la herramienta y haciendo clic en ese borde. Aquí puedes ver la curva verde alrededor de todo el borde de la geometría. Con Curve Loop puedes crear una curva 3D dibujando un plano que intersecte al objeto. La intersección de ese plano con la geometría dibujará la curva. Con la herramienta seleccionada, haz clic fuera de la geometría y arrastra atravesando la geometría. La línea que ves es el plano. Tienes que pasar la geometría para dibujar la curva. Cuando sueltas el botón del ratón, creas la curva. Aquí la puedes ver, la curva en color verde alrededor de la cabeza. Vamos a hacer otra, esta vez en vertical. Haz clic fuera de la geometría, arrastra hasta pasar la geometría y cuando sueltes el botón del ratón, crearás la curva. Aquí la puedes ver dividiendo el modelo en dos mitades simétricas. Recuerda que siempre tienes que hacer clic fuera de la geometría y soltar pasada la geometría. Si sueltas el botón del ratón dentro de la geometría, Mathbox te dirá que la malla seleccionada no intersecta el plano y no dibujará la curva. Voy a hacer otra prueba, esta vez haciendo clic dentro de la geometría y soltando dentro de la geometría. Aquí tienes el mismo mensaje. Ahora vamos a hacer desde fuera de la geometría, pasando la geometría. Así. Ahora sí que tenemos curva. ¿De acuerdo? Muy bien, pues practica lo que has aprendido dibujando curvas, tanto 2D como 3D, y utilizándolas como guía para tus herramientas de pintura y escultura.